De nueva cuenta, gracias por acompañarnos a través de las noticias. Vamos a iniciar con esta información, lo ocurrido con elementos de fuerza civil en los límites del estado de Nuevo León y Tamaulipas durante el fin de semana. Autoridades aquí en el estado de Nuevo León confirmaron la mañana de este lunes que los elementos de fuerza civil que sufrieron una emboscada el pasado domingo en los límites de Nuevo León y Tamaulipas fueron localizados sanos y salvos. Esto lo dijo el comisario de Fuerza Civil Jesús Gallo a través de redes sociales, a través de su cuenta de Twitter. Informó que ya no hay elementos desaparecidos, que todos estaban presentes, que todos habían sido localizados. Por otra parte, confirmó la muerte de uno de los elementos de Fuerza Civil y otro más con lesiones, de quienes dijo no revelará sus nombres por razones de seguridad. En el mismo contexto, dijo que son 8 los policías que fueron localizados, quienes fueron trasladados a la base de Fuerza Civil con sede en la carretera a Laredo, esto es en el municipio de Escobedo. Sin embargo, la versión de autoridades de Tamaulipas es distinta. El grupo de coordinación Tamaulipas dio a conocer que sus elementos de Fuerza Tamaulipas son quienes lograron rescatar a 8 policías de Fuerza Civil en Nuevo León que habían sido privados de su libertad por un comando armado en la carretera de La Ribereña. En el estado de Tamaulipas se detalló que entre los policías rescatados uno se encontraba herido, se especificaba que uno más resultó muerto después de un enfrentamiento, además de que una mujer policía está todavía en calidad de desaparecida, lo que confirma lo que se había dado a conocer desde el día de ayer. El informe realizado por autoridades de Tamaulipas indica que el domingo, cerca de las 16:30 horas, 2 unidades de Fuerza Civil realizaban una persecución de hombres armados desde Cerralbo, Nuevo León, hasta el poblado de La Najilla, de Nueva Ciudad Guerrero, esto es ya territorio de Tamaulipas. Fue en el tramo de Ciudad Mier a Nuevo Laredo donde un grupo de hombres armados intercepta a los policías. Esto provocó un enfrentamiento que ocasionó que perdiera la vida un elemento de Fuerza Civil y que otro más resultara herido y que el resto de los policías fueran privados de su libertad. Más adelante, en el kilómetro 154 de este mismo tramo carretero, pero a la altura del puente El Salado, elementos de apoyo pudieron rescatar a los 8 policías de Fuerza Civil, entre ellos al elemento que resultó lesionado. Sin embargo, una mujer policía continúa desaparecida, según el informe del Grupo de Coordinación Tamaulipas. Yo le agradezco al vocero del gobierno estatal, al jefe de la oficina de la gubernatura, al ingeniero Jorge Domene, que nos atienda esta noche para hablar acerca de este tema. Ingeniero, muy buenas noches, gusto en saludarlo. Gregorio, muy buenas noches, un saludo a todo el auditorio, a sus órdenes. Gracias, pues la versión, ¿cuál es la versión? ¿Cuál de estas dos es la versión más acertada respecto a lo ocurrido con elementos de Fuerza Civil en los límites de Nuevo León y Tamaulipas, ingeniero? Pues mira, lo que podemos informar muy puntualmente a nuestro auditorio es los hechos que ya han sido corroborados por los mismos elementos que fueron los que sufrieron este atentado, en donde a las 15:41 horas del día de ayer, la unidad 341 y 1190, que como recuerdo a todo el público por instrucciones del gobernador Rodrigo Medina, se ha estado implementando un operativo que ha estado cuidando la frontera de nuestro estado con Tamaulipas por las razones que sabemos de lo que ha estado sucediendo en el estado vecino. Y estas unidades, en cumplimiento de su deber, bueno, se topan en una brecha llamada San Carlos con una unidad pick-up roja, la cual agrede en primera instancia a una de las unidades. Se genera una persecución por esta brecha en donde nuestras unidades incursionan en territorio de Tamaulipas por este mismo camino, y más adelante, bueno, se topan con que había más unidades, de alguna manera, pues asumiendo una emboscada contra estas unidades. Ahí sigue habiendo un intercambio de disparos en donde uno de nuestros elementos desgraciadamente fallece, otro queda gravemente herido. Una de las policías que iba en esta unidad 1190 fue privada de su libertad, y los otros 2 elementos que iban en esta misma unidad lograron escapar. La otra unidad que los acompañaba al ver esta emboscada piden apoyo, se quedan a distancia, y es por ello que ellos no sufren ninguna lesión ni son agredidos. Finalmente pasan las horas, se pide el apoyo de la unidad que quedó distante de la otra, y es como llegan unidades, inclusive el helicóptero de Fuerza Civil del Estado de Nuevo León, para ir buscando a estos elementos que pues tuvieron que resguardarse para no ser agredidos por las otras unidades. El resultado, pues lo sabemos, es esta persona fallecida, una persona malherida. La muchacha o policía que había sido privada de su libertad aparece a tempranas horas de hoy, entre 5 y 6 de la mañana,
afortunadamente sin lesiones y también a salvo, de manera tal que de los 10 elementos pues están ya a salvo 8 de ellos sin ninguna lesión, el herido y el fallecido. Entonces sí había, se confirma que una mujer policía sí estuvo privada de su libertad. Es correcto, desde que ocurren estos hechos hasta hoy muy temprano. Y el resto, entonces, ingeniero Domene, los que habían sido reportados en calidad de desaparecidos, es decir, ¿estaban bajo el poder de este grupo armado o estaban ellos refugiándose, como usted lo menciona? Estaban refugiados, esto, repito, ya hay una versión de las entrevistas que se hicieron el día de hoy ante el Ministerio Público y ellos tuvieron que resguardarse para no ser agredidos o privados de su libertad, pero en ningún momento ninguno de los otros 7 elementos, excluyendo a la mujer, estuvieron privados de su libertad. Ahora bien, las posturas, es decir, el grupo de coordinación Tamaulipas pues envió un reporte que pues pareciera que no trae las precisiones que usted me está mencionando. Bueno, nos enteramos hace un par de horas de este comunicado, sé que ya las autoridades entre sí estarán platicando de este comunicado por parte de Tamaulipas. Aquí lo importante es que nuestra gente pues está sano y salvo, que han podido narrarnos los hechos como ocurrieron y que estaremos pues trabajando para seguir resguardando esta frontera con el Estado de México. ¿Alguna medida adicional en relación a lo ocurrido? Hace unos días el gobernador del Estado, Rodrigo Medina, hablaba del efecto cucaracha, ¿no? De que se estaban realizando una serie de acciones para contener, decía, la movilidad de los delincuentes a raíz de los operativos que se están realizando allá en Tamaulipas. Bueno, pues esto deja en evidencia de que sí se está haciendo este operativo. Definitivamente al toparnos con esta situación, pues se ha ordenado reforzar un poco más la vigilancia, sobre todo en estos tramos aledaños a Vallecillo y Parás, para poder evitar que se presenten este tipo de situaciones nuevamente. Gracias por atendernos, ingeniero Domene. Al contrario, muy buenas noches y gracias por el espacio. Gracias, Jorge Domene Zambrano, quien es el vocero del gobierno estatal, el jefe de la oficina del gobernador del estado.